Hola amigos, sean bienvenidos a una transmisión más de El Ganso Informativo, transmisión de viernes, ya entrando al fin de semana y bueno, ya el último día que estoy aquí, el chalán de chalanes, acompañado siempre por don Nacho Rodríguez, el chapucero mayor, el papá de los chapuceros aquí, pues dándonos cátedra. ¿Cómo está don Nacho? Buenas tardes. Pues como tú dices, ya estamos ya listos, cansados ya de cubrir a estos paseadores que en buena hora se tomaron unas vacaciones, porque sí trabajan muy fuerte los chapuceros, ¿eh? Pero pues ya también nosotros ya trabajamos una semana, ¿no? Hay que ya nos toca vacacionar ahora. Descansar 3 al mes, ¿no? Vamos a empezar, don Nacho, tenemos varios temas, vamos a platicar sobre los nuevos escándalos que se han venido dando en la misma semana, todo esto, pues una estrategia, por lo menos así lo dice Xóchitl, esto es un plan de parte del War Room de Claudia Sheinbaum, esto de revelar el video del hijo de Xóchitl, y el día de hoy, vaya que les llueve sobre mojado. Hoy salen las actas de nacimiento de la hija de Xóchitl, la cual, digo, ya sabíamos que no era hija en común del esposo actual de Xóchitl, que es de otro matrimonio. Que eso nos acabamos de entrar igual hace unas par de semanas en medio de la campaña. Pero algo más escandaloso, la señora, la joven, tiene 2 nombres. Y no solo eso, tiene 2 RFCs, con lo cual pues está siendo ocupada por su madre también, junto a su familia de gángsters, para hacer lavado de dinero. Vamos a ver lo que pasó en el INE el día de ayer. La Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por un priista incluso, ha encontrado un desfalco de 400 millones de pesos de parte de la administración de Lorenzo Córdoba. Vamos a hablar también sobre Ciro Gómez Leiva intentando lamerle las heridas a Xóchitl Gálvez luego de este turbomadrazo que le dieron a su familia. Vamos a escuchar lo que dijo, preparándose ya de lleno, y es que en tan solo 48 horas estaremos listos para escuchar el primer debate presidencial. Vamos a platicar también sobre la crisis internacional que se vive en estos minutos en el tema de México y Ecuador. Y es que no habíamos escuchado mucho de estos dos países o de que hubiera encontronazos reales. El presidente hizo declaraciones ayer y antier hablando todo esto del tema de los homicidios a candidatos, del tema también de la violencia en la jornada electoral, y puso de ejemplo Ecuador. Esto enfureció a Noboa y declaró persona non grata a la embajadora mexicana allá en Ecuador, a la cual literal le han mandado los militares a la puerta. De esto y más, don Nacho, vamos a platicar el día de hoy. Y antes de entrar de lleno en materia, vamos a ver algo que es pues parte de las notas más importantes del día de hoy. Tenemos pues ya más o menos unos 6-7 meses hablando del tema del superpeso. Le coqueteaba a los 17 en noviembre, logra romper la barrera de los 17, enero, febrero, tiene un descalabro, llega otra vez a 17, logra recuperarse otra vez el superpeso y había estado en estos márgenes, 16.60, 16.70, 16.55, pero hay una barrera histórica, que lo platicaba yo con Aarón, que es nuestro especialista en finanzas, y decía, este es un tope, digamos, una resistencia, que cada que se acercaba el peso a los 16.50, ¡pum!, rebotaba, porque era, digamos que, una especie de colchón, un topecito que cuando el dólar iba cayendo, pues inmediatamente esto se volvía a posicionar. El día de hoy, en un acontecimiento histórico, vamos a ver el superpeso, 16.48. Wow. Se rompió la barrera histórica de las 16.50 unidades, don Nacho. Y bueno, parte también de lo que hay que destacar es que durante el arranque del sexenio del presidente, el peso estaba sobre las 17 unidades y feria, con lo cual, pues todo apunta a que el presidente terminará su sexenio pues con un peso más fuerte incluso que como lo recibió, a pesar de la inflación de 5 años, a pesar de una pandemia, a pesar de 2 guerras a nivel internacional. Así de fuerte y consolidada está la economía mexicana, don Nacho. La verdad es que esto del peso, mucha gente no capta por qué
porque es un éxito y porque es una buena noticia. La verdad es que el peso tiene valor en función de las operaciones internacionales financieras, pero sobre todo lo valoran los propios empresarios que compran en pesos. Claro. No me des dólares. Oye, quiero invertir 2 millones o 3 millones de dólares. Sí, pero no quiero en dólares, quiero en pesos. Eso hace que se vaya acumulando la bolsa, ¿verdad? De los que están comprando pesos, aunque no los tengan obviamente allí. Entonces, el peso se va fortaleciendo porque los inversionistas, vamos a suponer, yo supongo que el hecho de que se venga Elon Musk acá, pues Elon Musk, $1 acá lo vuelve 15 y tantos, 16 pesos. 16 pesos, 16.40. Es decir, ellos entonces, ya Elon Musk seguramente ya tiene una gran cantidad de dólares convertidos a pesos. Y eso fortalece la moneda. Ahora, el nearshoring, tú sabes que está llegando capitales a nivel récord, ¿verdad? Que todavía no están todavía invertidos todos, pero ya están llegando, se están acumulando en los bancos y todo esto. Por cierto, te das cuenta que ya están poniendo bancos internacionales también de otro tipo. Esos bancos son de segundo piso que le llaman, que únicamente manejan por cuestiones crediticias corporativas. Y bueno, la verdad es que eso significa que nuestro peso lo están respaldando los inversionistas mundiales, que están obviamente en la bolsa de Shanghái, de Hong Kong, en la de Londres, en la de Nueva York, en la de Chicago, en fin, todo este tipo de cosas, incluyendo la propia bolsa mexicana. Porque no dudes también que los que tenían mucho dólar ya se están viniendo con el peso también aquí mismo, que hay esa famosa fuga de capitales que decían, ¿no? Sí. En cada sexenio, ahora lejos de que haya una fuga de capitales, pues hay una fuga de entrada, hay realmente una derrama hacia adentro que pues es prácticamente es un chorro de agua grandota, una manguera de dinero que está entrando a pesos. Y también, don Nacho, algo que es importante, el tema, recordemos, México también, parte de sus actividades principales económicas, y aparte del petróleo, también es el turismo. México tiene de los principales lugares turísticos a nivel mundial. Y ahorita que me di unos días de descanso y veía yo sobre todo estos lugares de casas de cambio de divisas. Y es impresionante ver, yo me acuerdo hace unos años que también tenía la fortuna de irme a dar una vuelta por allá y veías que incluso el tema de la libra, el euro, pues te cambiaban 28 pesos un euro, 29, 27 una libra, y veías un dólar de 22. Bueno, ahorita el dólar allá, al cambio mexicano, porque eso es otra cosa. Una cosa es cómo esté aquí y otra cosa es, por ejemplo, a nivel turístico, en cuánto te cambian la divisa, que eso es otro cantar. Otra cosa, claro. Bueno, el peso mexicano ya se los están cambiando, bueno, el dólar se lo están cambiando a 15. El euro se los cambian allá en zonas turísticas a 18. Wow. Y la libra a 19.50. Dices, órale, increíble. Impresionante cómo, pues antes era, pues veíamos el euro como nombre, eso es, decías, fácil, ¿no? La multiplicación era, claro. El dólar vale por 2, vale por 20. Y el euro vale por 30 o por 25. Y la libra por 30 o por 35. Y el marco alemán, ¿te acuerdas? Sí, claro, no. Es una locura. Y ahorita vemos que la divisa, digamos que el cambio más grande sería pues el de la libra. Y son pues ni siquiera lo que valía un dólar hace 4 años. Lo cual es verdaderamente impresionante el avance que ha tenido la economía mexicana. Y sobre todo vemos cómo los grandes analistas, comentaristas de los programas, pues es un tema que no tocan, ¿no? Hay que hablar de violencia, hay que hablar de delincuencia, hay que hablar de asesinato de candidatos, pero de la economía y del peso de eso no dicen nada porque pues es muy complicado encontrar algo criticable que se haya hecho en términos económicos, ¿no? A pesar de que decían que Obrador era muy ignorante en ese tema. Hace estos días revisando algunas publicaciones internacionales y ¿qué crees que ya viene en una de las estaciones que van a quedar ahí en Mérida? Ajá, sí. Están vendiendo ya terrenos, ¿sí? Sí. A 3,000 pesos el metro cuadrado para
para residencias, puros clústeres. Sí. Ya están Cerca del tren, ¿no? pavimentados, sí, cerca del tren, están también instalando la luz y todo eso, y obviamente ya se ven algunas edificaciones, y todavía el tren apenas acaba de empezar a rodar. Sí. O sea, estas inversiones son oportunas porque ellos compraron cuando estaba barato, pero ahorita el Tren Maya les dio una plusvalía tremendo, y eso los ejidatarios lo tienen que empezar a sentir ahora, ¿no? Estos que bloqueaban y todo aquello, ya ven, ahora sus terrenos valen oro. Sí, ya multiplicaron Sí, sin moverle un peso, ¿no? Sin moverle nada. Y además hasta recibir lana de Derbez, ¿no? Vamos al siguiente tema, don Nacho. Seguimos en la cuestión internacional. El día de ayer hubo pues se molestó. Yo creo que lo tomó a mal el presidente ecuatoriano. Digo, la relación entre México y Ecuador no era mala, pero tampoco vamos a decir que éramos muy cercanos. Aquí en México está refugiado el ex vicepresidente ecuatoriano que estaba siendo perseguido por el régimen de Noboa. Y en medio de esto el presidente antier hizo unos comentarios bastante fuertes, pero sobre todo no para criticar la situación en Ecuador, sino para contextualizar la situación en México en materia de violencia. Ayer hablábamos del caso de Colosio y el cómo y dijo que iba a apretar a la Fiscalía General de la República para revelar los datos sobre el tema del CISEN y de este segundo tirador. Bueno, el día de ayer el presidente habla sobre, ¿se acuerdan ustedes? En medio de esta elección presidencial de allá de Ecuador, hace poco más de un año, fue asesinado, mejor dicho, uno de los candidatos, Villabuena, se llamaba, algo así se apellidaba, Sí. y culparon a la que iba puntera, que era la candidata de izquierda. Dijeron, no, pues es que como este personaje que murió, que asesinaron, había criticado a la puntera que era de izquierda, pues inmediatamente todos los medios de comunicación empezaron a crear una narrativa de ella y su grupo fueron los que mandaron a acabarla, ¿no? Y que esto lo que provocó fue, pues, el candidato asesinado, pues incluso ni siquiera iba segundo en las encuestas, iba creo que cuarto o quinto. Bueno, pues esto logró que se desbarrancara al primer lugar, que era la izquierda, y llegara pues una especie de centro derecha, así muy estilo Milei, así extraña. Peor que Milei. O peor que Milei. Bueno, el día de ayer se declara persona non grata de parte del gobierno de Ecuador. Y miren cómo tienen a la embajadora mexicana prácticamente atrincherada o acordonada. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, la señora Raquel Cerur. Este es el ambiente que se vive a esta hora desde la capital del Ecuador. También estuvimos realizando aquí desde un recorrido de los exteriores. Se encuentran también los militares y podemos tal vez acercarnos un poco hacia la esquina para poder ver cómo también se encuentra la presencia de la Policía Nacional, totalmente rodeada a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Y para esto el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció al respecto, indicando que el Ecuador se encuentra aún viviendo un luto por el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Específicamente indicó que el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad, el país continúa enfrentando el crimen organizado transnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población. Ese fue el pronunciamiento por parte del presidente de la República, específicamente una parte completamente acordonada la Embajada de México por militares ecuatorianos. El día de hoy el presidente también habló y dijo que ocuparon este comentario, lo manipularon para poder declarar persona non grata a Raquel Cerur, la cual es la embajadora mexicana, y dice que finalmente dice que le metieron miedo a esta campaña. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Es para que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México sepa cuál fue mi comentario, que utilizaron para declarar non grata a Raquel.
como todos sabemos, en los últimos días, lamentablemente, hubieron asesinatos. Asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, y yo hice un comentario de que había que cuidar que no enrarecieran el ambiente político, metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha y del conservadurismo y de publicistas y agentes extranjeros que recomiendan eso. Hablamos del miedo. Y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año, año y medio, hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público y lo saben en Ecuador, y se inscribieron como 3, 4, 5 candidatos, y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico. Y resulta, lamentablemente, que a ese candidato lo matan. Y a partir de que lo asesinan, a ese candidato, se produce una sospecha. Y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas, y el que iba en segundo lugar sube. Eso fue lo que dije. Pero no solo fue eso, sino que todos los medios, o la mayoría de los medios, en Ecuador, porque es lo mismo Perú y es lo mismo Argentina, y desgraciadamente todavía está el mercurio ahí en Chile, como lo que padecemos aquí con los medios de manipulación, crearon este ambiente de miedo al grado de que los candidatos se presentaban con chalecos. Entonces todo eso influye. Y don Nacho, parte de lo que dijo el presidente sobre esta nueva crisis diplomática entre México y Ecuador. La verdad es que con Ecuador siempre ha sido una relación mediana, porque primero pues es que Ecuador tiene, por eso se llama Ecuador, ¿no? Es que es la mitad del mundo. Ahí está la línea divisoria entre las coordenadas del mundo, y luego está el trópico de Cáncer, que es hacia arriba, y el trópico de Capricornio, que es hacia abajo. O sea, ahí está la mitad del mundo. Incluso ahí el atractivo turístico que nunca lo supieron aprovechar es que tienen una especie de globo terráqueo, tenían, ¿no? Y ahí se veía que estaba exactamente en la mitad del globo terráqueo, como al costado. Y ahí el chiste era irse a tomar fotos, ¿no? Sí. Estoy en la mitad del mundo, ahí sí. Yo me ponía a pensar cuando estuve por ahí, bueno, ¿será que no se cae uno aquí, no? Pues está uno a la mitad del mundo, ¿no? Igual había una que era muy famoso, que la gente se iba a tomar fotos, que ponían 2 recipientes como lavabos. Y entonces uno de un lado del Ecuador y otro del otro. Y entonces abrían la llave y en uno el agua se iba hacia un sentido y en el otro se iba hacia el otro sentido. Está bueno eso. No, la verdad es que esto es muy, muy bueno, Ecuador. Ahora bien, Ecuador, por las mismas circunstancias que toda América
del sur y América Central, ¿verdad? Toda la explotación y la miseria que han provocado las potencias, las ocupaciones y todo esto, las guerras y dictaduras, pues la verdad es que no tiene un gran desarrollo. Es un estado chico, es un territorio muy pequeño, de unos 50.000 kilómetros cuadrados, y bueno, lo que sí producen ahí es fertilizantes, porque sí tienen gas, y casi todos esos lugares tienen gas, porque ahí seguido está Perú. Y bueno, sí había negocio, porque yo viajaba a esos lugares. Yo viajé precisamente cuando estaba yo con el director general de Fertimex, y viajábamos mucho porque él creó una empresa multinacional para que todo el fertilizante que le sobrara a los países lo juntaran, ¿no?, en un solo paquete y lo vendieran a Rusia, a todos los lugares del mundo que quisieran. Y me tocó estar allí, y en ese tiempo pues ellos ahí estaban llenos precisamente de emigrantes argentinos, pues estaba la dictadura de Videla, creo. Sí. Y bueno, en los restaurantes, en todos lados, ahí estaban los argentinos. Y Ecuador, pues era su chiste, ¿no? Es una especie de estación de paso ahí entre Colombia y Argentina. Y bueno, son gobiernos igual, patrocinados por Estados Unidos. Sí. Los mantiene Estados Unidos, les da su lana como participaciones federales a los estados, ¿no? Da 4 o 5 mil millones a Estados Unidos para el pago de la nómina y lo que se roben. Y bueno, tú vas ahí, es como como la ciudad de Veracruz, quizá, la capital, ¿no? Es Quito, ¿no? Quito, es Ecuador. Sí, Ecuador, Quito. Y la verdad es que no es de gran importancia, pero sí está en un lugar, digamos, clave en la geopolítica. Y esto, pues, aprovecharon para alimentar la campaña del miedo desde afuera, que la están patrocinando, ¿no? Se están metiendo hasta el New York Times, pues con más razón al Mercurio, como dice el presidente López Obrador, un periodo que ha sido de las dictaduras siempre, reforma de las dictaduras. Y bueno, es una exageración por parte del presidente, pero como puedes ver, el presidente no le hizo mutis, ¿no? No interesa. Sí, primero, no. Ahí ves la embajada, se ve que es un edificio... Tampoco no le sigue el juego, ¿no? Porque creo que lo más fácil para el presidente hubiera sido devolverle la misma... Sí, ¿sabes qué? Pues también vamos a quedar no grato al embajador ecuatoriano aquí en México. Pero a ese presidente no le interesan sus pleitos con chiquitos, no le interesan los pleitos con los grandes. Y aparte de eso, estamos a unos días, 2 o 3 días del debate, y pues mucho menos va a contribuir después de lo que ha pasado acá en México también con el asesinato de la candidata alcaldesa de ¿qué? De Celaya. De Celaya. Entonces, pues, el ambiente lo han querido llevar al extremo y meter el tema de Ecuador. Bueno, ya es el colmo, pero el presidente ni le hizo caso, francamente. Se negó totalmente a hablar de ese tema. Vámonos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar de un tema que pues sí es bastante importante también, un escándalo total lo que se da el día de ayer, que curiosamente fue ayer mismo el 10º aniversario del Instituto Nacional Electoral, que nació pues luego de la elección presidencial de Peña Nieto, con este pacto, este cambio, donde se hace una transición del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, y bueno, donde se le da esta década al frente a Lorenzo Córdoba, década que terminó hace un par de meses. Y en medio de esto, la Contraloría de la Cámara de Diputados federal estaba haciendo pues observaciones de incluso la misma Tadei, ahí lo dijo cuando le entrevistó Nacho, decía que pues sí, que se iba a hacer una auditoría a toda la gestión de Lorenzo Córdoba en general, no buscando perseguir brujas, sino simplemente pues el encontrar que las cosas se encuentren como deben de estar. Y el día de ayer pues revelaron que las cosas pues no estaban como deben de estar, incluso están muy complicada la situación para Lorenzo Córdoba. Esto ya tiene algunas semanas que incluso ya hay acciones jurídicas en contra de Lorenzo Córdoba, pero hasta el día de ayer
precisamente, repito, en contexto del 10º aniversario, reventó la bomba. Vamos a ver. Contralor del INE denuncia en San Lázaro irregularidades de Lorenzo Córdoba por más de 400 millones de pesos. Luis Osvaldo Peralta, titular del órgano interno de control del INE, denunció que en la administración de Córdoba Vianello, el organismo detectó irregularidades hasta por 400 millones de pesos. Durante una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Contralor advirtió que por lo anterior existen ya diversas denuncias en curso contra los más altos funcionarios. Aclaró que en el caso de los servidores públicos del INE que ya no estén en funciones, como es el caso de excomisionados y también de Lorenzo, ya no se puede más que amonestar para efectos de registro y ya no podemos destituir, ¿ok? No pueden destituirlo, pero hay acciones jurídicas que pueden llegar incluso al carácter penal, con lo cual podría incluso ir al tambo. Las investigaciones, se explicó, se derivan de una memoria que el INE mandó a realizar al concluir la gestión de Córdoba. Esta lo pidió Tadei. Al respecto, Pablo Angulo del PRI puntualizó que se trató de una memoria de trabajo del expresidente del órgano electoral e hizo una memoria de todo su trabajo por 11 millones de pesos, por lo que no demuestra opacidad a quien contrató, sino también a quien era un gasto innecesario. Es decir, no solamente es lo que se robó Lorenzo Córdoba, sino lo que desvió, como en el caso que platicábamos igual hace algunos meses, don Nacho, con el tema de la UNAM, de cómo, a pesar de que ellos tenían una imprenta y tenían todo listo para desarrollar folletos, carteles, revistas, lo que ellos quisieran, ellos, para beneficiar a una imprenta que, entiendo yo, o era de ellos o era de alguno de sus compas, en el cual se iban a ir a michas, pues optaban por imprimir en una imprenta particular y dejar prácticamente abandonada la imprenta que tenía la UNAM. Ese tipo de gastos o de ese estilo es que los que está auditando actualmente la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a escuchar lo que dijo este priista que, bueno, revela pues el gran problema en el que se encuentra Lencho. Bueno, habla del Contralor del Instituto Nacional Electoral, habla de un arrendamiento por más de 1,000 millones de pesos de vehículos de la administración pasada del INE, donde se detectaron irregularidades muy claras, muy contundentes, donde ya hay las sanciones respectivas y donde también están los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Esperemos que se resuelva, y habló de varias irregularidades que estaremos compartiendo también, si lo permiten, en un boletín de prensa, pero sí hay irregularidades de la administración anterior y está realizando las auditorías también a la administración presente. Lo que le hemos pedido a las diputadas y diputados es que sin ningún tipo de sesgo cuide el buen desempeño del Instituto Nacional Electoral. Se habla en un aproximado, se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por 10 años si es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento, porque lo expresó el titular del INE, que ha presentado denuncias contra exfuncionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General Anticorrupción. ¿Incluye a Lorenzo Córdoba? No lo sabemos, mantuvo un tema de secrecía, no lo sabemos, no lo podemos afirmar, pero habló de los más altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Vaya crisis que se vive en el órgano electoral a unas semanas de esta elección, y a tan solo 2 días del debate, pues le terminan exhibiendo este desvío millonario a Lorenzo Córdoba, don Nacho. Fíjate que se me hace poco, se me hace una caquita de perico, 400 millones en toda la gestión que fue de 8 o 10 años. Pero es que hubo 2 cosas. Ahí hay el dinero que no, digamos que están auditando, que son esos 400 millones que serían en particular de Lorenzo Córdoba, claro. Pero hubo otra investigación en la cual se argumenta que el INE pedía dinero de más y que se había subejercicios, los cuales tenía que casi por año eran como 1,200 millones de pesos, y en toda la gestión, en la década completa en la que estuvo Lorenzo, en total fueron 10,500 millones de pesos de subejercicios, de los cuales devolvió 4,000.
pero, perdón, pues así es, pero no aparecen otros El resto. 6.500 millones en subejercicios, Sí. más estos 400, lo cual es escandaloso. ¿Eh? La verdad es que, como siempre dijimos, ¿no? Los órganos autónomos, Sí. aparte de otras funciones de tipo político que han desarrollado, en este caso el INE, pues la verdad es que es tener el dinero a manos llenas. Ya vimos también lo que en Ugrahue, ¿no? En la UNAM, lo que se está investigando. Y esto pues lo dicen ahora además porque viene ahora el debate y hay una narrativa muy fuerte por parte de Morena y sus aliados de que este INE está vendido, que lo está siendo manipulado por Lorenzo Córdoba, que se presta a todas sus estrategias, no castigan a la candidata Xóchitl Gálvez de poner anuncios a nombre del INE, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, ha violado todas las reglas de la ley y no le dicen nada, no hay ningún problema. Pero eso sí, al presidente lo traen marcando el paso y a cada rato lo sancionan, luego se la levantan, luego la vuelven a sancionar, en fin, como si fueran comedias de carpa, ¿no? Y bueno, pues creo que también Tadei se está curando en salud, ¿no? ¿Saben qué? Cuando menos estamos cobrando 400 millones de pesos. Pero no, de ninguna manera eso, digamos, le lava la cara a Lorenzo Córdoba, ni al INE, ni nada. Es nada más unas sopitas de perico para que cuando menos haya buen ambiente para el domingo, ¿no? Así es, don Nacho, pues vamos a ver, ya estamos a tan solo, pues sí, 48 horas de ver este debate. Ya lo decíamos ayer, ya anunciaron las candidatas que no van a tocar los temas familiares, con lo cual, pues vamos a ver no pensemos, y lo decían ayer, creo que también lo platicábamos, don Nacho, que decían los de tercer grado, ¿no? Literal, sí. Es cuestión, ahora dice, Xóchitl tiene que tomar una decisión, es matar o morir. Así dicen, es. bueno, en medio de la situación de crisis, de delincuencia que está el país, dices tú, oye, como para ese tipo de argumentaciones hay que tener cuidado, ¿no? Sí, y luego le reclamaron ahí mismo Genaro Lozano y dijo, bueno, no es literal, dijo Leo Zuckerman, pero en ese plan está, porque ahí también se citó lo que mismo el presidente volvió a proyectar, que es lo de la guerra sucia, pero sucia, ¿no? Lo que dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Así que ese tema va a permear también en el ambiente y el comportamiento también de las preguntas de los moderadores, en particular de que es empleado de Salinas Pliego. Parece que Denise Merkel ya tiene pues, cierta, diríamos, venia de parte de la oposición, porque, no de la oposición, pero ahora de Morena, porque pues ella moderó también un debate con López Obrador, sí. Y Anaya y todos estos en la elección del 2018. Entonces, pero este muchacho sí, y bueno, han tratado con eso del enredo de las preguntas, la tómbola, ahí le daban ayer, ¿no? Le daban de vuelta la tómbola, pero pues es que todo el mundo sabía que ya era, ¿no? Que ya era quien era, y le dieron un último repasón a todo esto, y las preguntas pues eran 123 o algo así por el estilo. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Sigue la crisis al interior del equipo de Xóchitl Gálvez. El día de ayer sale otra investigación ahora en contra de su hija. De su hija. Sí, luego de que vimos los videos donde el hijo estaba tirando de patadas e insultando al personal que trabajaba de cadenero en un antro. Pues bueno, hoy sale una investigación que hacen sobre la hija que, incluso, vamos a decirle, la que empezó a estar en el ojo del huracán fue ella, porque ella es literal la prestanombres, ella es dueña de una parte importante de las empresas de Xóchitl, y que incluso cuando asegura ella se vuelve funcionaria pública y tiene que abandonar sus labores como empresaria, le delega el corporativo tanto a su esposo, este señor que casi no vemos, y a su hija. A su hijo dice que le dio chamba, pero no le dio una participación accionaria, porque digo, no vaya a ser que se lo vaya a gastar en una peda. Pero bueno, el día de ayer revelan que
esta joven, la hija de Xóchitl, tiene 2 nombres. Ponlo, por favor. Tiene doble acta de nacimiento. Una como Diana Llamas Gálvez y una como Diana Vega Gálvez. Yo hablaba en la mañana y decía que esto, digamos, esto de tener 2 actas, en algún momento se volvió relativamente común, sobre todo cuando el tema de las escuelas, ¿no? Que era, si nacías en julio o en agosto, te empezabas este año, te retrasaban, pero esto era con la fecha, no con el nombre, ¿no? No, lo del nombre es algo verdaderamente llamativo. Muy importante, sí. Pero otra cosa, no solamente tiene doble nombre, también tiene doble RFC, es decir, tiene, digamos que registra una empresa a nombre de Diana Llamas Gálvez y tiene otra empresa a nombre de Diana Vega Gálvez. Es decir, pues ahí habrá que ver, porque esto es un delito total. Eso total, ahí sí. Ya hemos hablado de cómo directo, cárcel. Te pueden agarrar en todo, pero ahora sí que cuando te encuentra el SAT, ese sí, diría, ese no perdona. Es un fraude a la ley. Totalmente. Ahí totalmente a lo que tú quieras, a las leyes fiscales, penales, administrativas, a de lo que tú quieras, incluyendo evidentemente que en las cámaras a que pertenecen estas empresas, pues tienen dos nombres registrados con 2 integrantes, y entonces uno, supongo que en las asambleas aparece cuando dicen, Vega, sí, aquí presente, Gálvez, presente. El día de ayer, don Nacho, sale otro reportaje, vamos a verlo. En 1987 conoció al papá de su hija y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio, y cuenta lo siguiente: conozco al papá de mi hija, me caso con él y pues él se va cuando estoy con 6 meses de embarazo y me quedo sola. Después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas, pero que para ella no existe y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato no es exacto. Diana, que nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus 2 padres, Vega Chacón y Gálvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el registro civil de Tepatepec, Hidalgo. Pero esa acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después del primer registro, fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, él de 29 años y ella de 25. Cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población y, de acuerdo con los documentos en poder de Sin embargo, para abril del 2024, ninguno de los 2 registros, el de Hidalgo o el de la Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambos son vigentes y, en consecuencia, la hija de Gálvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de los 2. Aunado. Sí, claro que ha podido. Si el problema ahí es que es totalmente ilegal y es fraude a la ley, ¿no? Entonces no hay para dónde agarrar. Así que este es un escandalazo, incluso peor que el del hijo, ¿eh? Sí, totalmente. Peor, porque este ya es gangsterismo. Esto ya es, como te acuerdas, esta familia de jóvenes, el marido de Inés Gómez Mon, ¿no? Sí, los Gómez Mon y Álvarez Puga. Y Álvarez Puga, que ahorita, por cierto, ya dijo Gómez Mon que va a vender toda su colección de arte para pagar el depósito que le piden para darle su libertad condicional o libertad definitiva. No sé cómo funciona esto porque es administrativo, pero ahí el punto está en que eso es grave, pero esto es también grave, es realmente grave. Tener 2 personalidades jurídicas, estás usurpando identidad, estás engañando. Sí, sirve para hacer fraude, sirve para hacer todo. Estás engañando al SAT, estás engañando, bueno, hasta puedes tener 2 maridos, ¿no? 2 novias, sí. ¿no? Yo creo que es un buen sistema para Martín, ¿no? Vamos a poner otro nombre y así ya no tiene. Y hablando de ese tema, don Nacho, hay otro escándalo más. Resulta que Xóchitl hizo lo mismo que la hija. No tiene 2 nombres, pero a la hora en la que compró la famosa Casa Roja, vamos a decir que empezó un proceso para esta compra, la cual inició en el 2002 y concluyó hasta el 2021.
la compra de diferentes propiedades. ¿Qué es lo que pasa? Que se detecta que a la hora de la compra de la Casa Roja, es decir, en el 2021, Xóchitl Gálvez manifestó el ser soltera, a pesar de que estaba casada. Vamos a ver. El 18 de enero del 2002, Xóchitl Gálvez compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en Lomas de Chapultepec. En sus datos como compradora indicó que era casada y que era funcionaria pública. En el 2021 salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de Sierra Santa Rosa, famosa, por ahí vivía Pellicer, la famosa casa conocida como la Casa Roja, la Casa Roja de Xóchitl, una mansión de lujo. Sí. Y para el 21 de mayo, fecha donde se concreta dicha adquisición, ella informa estar soltera. Incluso en el documento aparece, al momento de hacer esta hipoteca, ella aparece como que está soltera. O sea, para que el marido no le exija nada, ¿no? Entiendo yo dos cosas. Yo ahí en ese Varias. lo decía yo. Aquí podrían ser dos doble intención la de Xóchitl. Una, pues sí, el que el marido no te vaya a pasar a la pesa. Claro. Y el segundo, que es también, recordemos que cuando eres funcionario público, no solo tus cuentas son objeto de supervisión, sino también las de tu esposo, con lo cual si hay un movimiento irregular en cuanto a la lana que tiene, por ejemplo en mi caso mi mujer, pues ya valió más, ¿no? Sí, Ahí claro. Inmediatamente eres funcionario público, Claro. oye, ¿cómo le cayeron allá 20, 30, 50 millones de pesos? ¿O cómo adquirió 4, 5, 6, 10 propiedades? Ah, bueno, ahí prendes el foco rojo. Aquí lo que hace Xóchitl es, se declara soltera, a la hora de manifestar la compra ante el notario y entonces ya no requieren al marido. Eso es otro escándalo, diría también, pues esto también es un fraude. También, pero la ley ahí, porque ahí fue las leyes electorales, disposiciones de esta naturaleza, pero aparte de eso, ahora, pues también el marido le puede exigir, ¿no? Después en la casa, ¿no? Dame mi parte de la casa, porque esto es público, y si ya me mandaste la porra, pues con más razón, ¿no? Entonces, es una vida así muy complicada, ¿no? Me recuerda esto a Mario Puzo, Padrino, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y nomás que no se sabe quién recibe los golpes, ¿no? Porque en El Padrino, la esposa de Sonny, ¿verdad? Del hijo del Padrino, la golpeaba, ¿no? Y entonces, pues aquí no sabemos quién es la golpeada. Vamos al siguiente tema, don Nacho, al último del día de hoy. Es el tema que la verdad que no lo han ocupado mucho en redes sociales y me parece un tema muy importante. El presidente el año pasado anunció la intención de comprar la aerolínea mexicana de aviación para poder entrar en operaciones y sobre todo también ir ocupando espacios los cuales iba dejando, por ejemplo, Interjet, la cual pues se había también acercado a la quiebra, otras empresas más también que iban reduciendo el número de vuelos y también para aumentar el número de tráfico entre el aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de Tulum, el cual pasé por ahí y la verdad que está impresionante, yo no lo había visto y está increíble, está muy fregón. Y bueno, para incrementar el tráfico aéreo se compra Mexicana de Aviación, también para hacer un modelo más económico. Prácticamente Aeroméxico estaba haciendo ya un monopolio total de la ruta aérea y se ha adueñado prácticamente de las terminales aéreas del AICM, con lo cual compra el presidente López Obrador o México, Mexicana de Aviación, y anuncia la entrada en operaciones prácticamente a los 3-4 meses, en octubre, noviembre. Se abre la página web, empiezan a vender los vuelos y resulta que se cancelan prácticamente la totalidad de los primeros vuelos, la primera quincena de los vuelos, y empezaron, ¿no? Obviamente la oposición, no, ya vieron, no pudieron, no tienen. ¿Por qué? Porque antes se acostumbraba que las líneas aéreas compraran sus aeronaves y las pusieran a disposición. Ahora ya no ese es el negocio. Ahora el negocio, vamos a decirlo así, es un arrendamiento. Tú le rentas un avión a una empresa, lo brandeas con el logo de tu aerolínea, lo ocupas y cuando lo dejas de ocupar lo regresas. Así funciona ahora. Con lo cual, había una empresa que había firmado un contrato con Mexicana, la cual se llamaba SAT Aero Holdings. Esta empresa se comprometió a rentarle
aviones a Mexicana de Aviación para su entrada en operaciones del mes de octubre de finales del año pasado. Resulta que después, con lo que se dijo, presiones que hubo de parte de Aeroméxico y de otras aerolíneas que no querían que entrara en competencia la línea aérea de Mexicana de Aviación, pues se empezaron a hacer, y no empezaron a darle los aviones, le empezaron a poner peros y esto creo que, pues, Mexicana quedara mal, a lo cual inició un juicio por incumplimiento de contrato. Y ahora le está cayendo, don Nacho, la voladora a SAT Aero Holdings porque Mexicana de Aviación le impuso una multa de $900 millones por el incumplimiento de contrato. El presidente hoy también en la mañanera tocó este tema y claro que defendió pues sí, a Mexicana de Aviación, la aerolínea mexicana. Porque es un juicio. Esta empresa incumplió un contrato que se suscribió con la nueva empresa mexicana y no son serios porque habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Y entonces lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia. Son los clásicos leguleyos, ¿no?, que piensan que que con denuncias, ¿no?, van a robar, nada más que se vayan a robar más lejos, porque ya aquí ya no se puede, eso era antes. Entonces, ya Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato, ¿sí?, y de cómo ellos fueron los que incumplieron. Desde luego, aquí en los medios, pues, además, si la denuncia la hacen en Nueva York o la hacen en Londres, y si es una empresa extranjera, ¿no?, ya casi estamos sentenciados, pero no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias y cuidamos el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Lo dije la vez pasada y lo repito, somos guardianes del dinero del pueblo y está muy difícil que nos roben, está muy difícil que permitamos que nos roben, que dinero del presupuesto se lo lleven corruptos. En su momento sí, pues es que nos vamos al juicio. Es un poco. Pues este es un episodio más, porque ya ha habido muchos en relación con el tema de Mexicana de Aviación, que como sabemos fue una de las empresas que quebraron a propósito en la época de Fox para que se quedara nada más Aeroméxico, que era de sus amigos, y también un comprador, me acuerdo que era el grupo Posadas, que tuvo Mexicana de Aviación, y la quebró, y así se fueron, en fin, esos negocios que se le entregaron a políticos que no saben nada de empresas y no saben nada de este tipo de actividades y nunca pusieron a gente capaz al frente de esos negocios. Y además, como se trataba de robar, pues robar. A mano llena. Y obviamente el presidente vio durante años, él siempre viajaba obviamente a Ciudad de México en líneas comerciales y siempre vio con pena cómo se fueron envejeciendo, ¿no?, los señores, los que protestaban ahí, que tenían lonas ahí a la entrada del aeropuerto, donde pedían justicia, pago de pensiones, en fin, mil cosas.
estamos hablando, creo que eran como de 3.000 trabajadores. algo Sí, así. sí, creo que sí. 3.000 trabajadores. Pues de todo tipo, obviamente, desde los que barren dicen a los aviones, viene, con la luz roja, pero hasta los pilotos y las azafatas y todo, pues fueron envejeciendo todos. Y no había, eso no era como fue como lo de Luz y Fuerza, lo dejaron hasta que se murieran los afectados, como le hacen, como están acostumbrados a hacerle en varias instituciones del gobierno federal, también algunos estatales. Dejan que se pudra el problema y no resuelven en ningún sentido. Y el caso de Mexicana, bueno, ya era muy dramático. Y como tú bien decías, este abuso que tenía ya Aeroméxico, que ella misma, Aeroméxico misma, logró, cuando se hizo el aeropuerto y cuando entró en funciones el AIFA, detener la calificación de la agencia aérea de Estados Unidos, civil, la aviación civil de Estados Unidos, nos diera el grado 1, que es el grado para poder viajar a todo el mundo, en particular, obviamente, a todos los destinos de Estados Unidos, y eso obviamente dejaba muy, muy manco y muy, limitado al AIFA, al Felipe Ángeles, porque no podían haber vuelos internacionales. Así que por eso fue cuando vino Biden, ¿te acuerdas? Y todo ese tipo de cosas, y el presidente mismo pedía que vinieran a conocer el aeropuerto. Hasta ese grado llegó, y todo fue culpa de Aeroméxico y de ese grupo, obviamente, apoyado por las empresas estas como American Airlines y todo eso, que ya ves que tienen convenios, ¿no? Y los aviones ahí, ellos también tienen ocupada toda terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque pues ellos también se beneficiaban de esto. Ellos además son los que tienen vuelos hacia Estados Unidos, hacia Washington, hacia cualquier ciudad de Estados Unidos. Bueno, entonces, y otras obviamente, porque esto es una calificación internacional. Y desde luego también boicotearon todo lo que ya sabemos que sucedió, para que la IFA abriera sus puertas a vender tlayudas, ¿no? Las empanadotas estas, las tortillas. Y bueno, resulta de que Aeroméxico siguió todavía, no conforme con eso, siguió, pero Obrador tenía, primero, con ese espíritu de justicia que Obrador alimentó con los años, de ver a esta gente allí triste, muriéndose, a veces si llegamos en día sábado o domingo, ahí estaban, porque no tenían a dónde, ahí dormían incluso, ahí atrás de los mostradores de Mexicana, y pues muriendo de tristeza. Entonces López Obrador tenía la necesidad emocional o de presidente, en fin, de todo tipo, de su manera de ser, de no dejar ese digamos, tumor ahí de Mexicana, y decidió, pues, por un lado, le echaron caballo con el tema del AIFA, ¿no? Lo bloquearon, y por el otro lado tenía la necesidad de hacerle justicia a esa gente. Y te acuerdas que entonces entraron los grupos corporativos de Gómez Moll, ¿te acuerdas? Sí. Que le pedían 10 o 11 mil millones de pesos, cuando realmente el asunto era como de 3 mil millones, para liquidar a toda la gente y sus vacaciones, y sus sueldos atrasados y todo aquello. Y fue cuando dijo, bueno, pues entonces yo voy a hacer la línea Maya, ¿te acuerdas? Sí. México-Maya. Y sí, ya estaba hasta el logotipo, y ya salió Gómez Moll de la jugada. El tío, ¿no? El papá de Inés, ¿no? Es tío Fernando Gómez Moll. Sí, ¿verdad? Fernando. Y desde luego que pues se dieron, ¿no? Pues los trabajadores dicen, oiga, abogado, pues usted no sale, ahora no solamente no sale caro, sino que ya no quiere el presidente. Y sí se negó y los obligó el presidente. Como él dice, no es tan fácil jugar a las vencidas con el presidente. Y bueno, con este presidente, cuando menos, se dieron. Y primero, pues, estaban componiendo pistas, todas las terminales y todo lo que tú quieras, los mostradores, en fin, todo,
también porque se rompieron, se robaron los aparatos de comunicación, en fin, todo aquello fue un desastre, ¿no? Fue un saqueo. De hecho, se hizo nueva la línea, pero también, obviamente, el tema de los aviones, había precisamente, esto fue porque recogieron las aerolíneas que tenían rentadas a la antigua mexicana, recogieron algunos aviones que estaban rentados, y otros se llevaron otros nuevos, Sí. para cobrarse a los chinos, ¿no? En fin, eso fue desenmarañar esto, ¿te imaginas, no? Con tantas empresas internacionales de Estados Unidos, de Japón, de China, de todos lados, era un liazo, ¿no? Esto de digamos, el tema de nada más de ordenar la flotilla de aviones. Entonces, que además ya ni había aviones ahí. Había 2 que 3 que alguna vez fueron de Mexicana, pero ya le habían quitado hasta las sillas. Y ahí entonces fue una larga cadena de inversión por parte del gobierno federal para poder echar a caminar, cuando menos decir, poner ya el logotipo, fue un problema, porque hasta en eso quisieron robar al presidente, y el presidente venció. Y entonces, pero luego ya Mexicana ya estaba listo, ya tenían el aeropuerto, no, pero ahora no, sencillamente tenía el presidente 10 aviones, con eso empezó, pero dice, van a haber 20 más en diciembre, ¿verdad?, del año pasado, y no, pues, por este problema, ¿no? Sí. Metieron una demanda, este es el hotline, pero el problema de ellos es que su negocio de ellos es rentar aviones, y entonces echaron el pleito del mundo con uno de los grandes clientes, pues, que es Mexicana de Aviación, que además depende del gobierno, y pues ahí no solamente es negocio, sino que es deuda soberana, ¿no? No te debe ningún particular que se puede esconder, se puede fugar, sino sencillamente te debe un gobierno que se puede ir a ningún lado. Entonces, digamos, sí, estuvo fuerte. Y ya ahorita Mexicana, bueno, sí, ya le prometieron más aviones, pero todavía, diríamos, como ya no siguieron fabricando aviones o reparándolos, qué sé yo, poniéndolos al día, porque en todo el mundo ellos alquilan aviones a todos, ¿no? A Brunei, a Arabia Saudita, donde ustedes quieran, y ahí ellos rentan aviones, grandes, chicos, medianos. Y bueno, ahora el presidente sí se anota un hit, y no dudes tú que un año y medio Mexicana sea la gran competencia de Aeroméxico. Sí, totalmente. Primero porque tiene los aeropuertos, ya no pertenecen a la iniciativa privada, y bueno, los militares son muy buenos en cosas de aviación, pues, casi nada, la llamada Armada de México es precisamente el ala de aviación de todos los ejércitos del mundo, la Armada. Vámonos ya al estado de Morelos, don Nacho. En el municipio de Zacatepec, Margarita González Arabia, candidata de Morena a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, recorrió las calles de la comunidad y dijo que hoy más que nunca es necesario dignificar a todos los que han sido invisibilizados. En este sentido, señaló que por ello su gobierno pondrá al frente a las comunidades indígenas y a la gente del campo. Además, agregó que es necesario sentirse orgullosos de las raíces de los pueblos originarios que dan identidad y cultura a cada región. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, al referirse al combate entre Canelo y Munguía, dijo que va a ser la pelea que emocionará y será alusiva al 5 de mayo. Habrá un cinturón conmemorativo. Dijo que esta correa ya está en fabricación y va a ser un verdadero lujo, porque hay que celebrar esta pelea entre mexicanos y a promoverla en grande. Héctor y Mauricio Sulaimán, hijos del grandioso José Sulaimán, son exponentes del boxeo a nivel mundial, que se han dedicado por hacer brillar este deporte en el mundo. En Hidalgo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo nombró como secretaria de Salud del Estado a Juana Vanessa Escalante, quien a partir del 4 de abril toma las riendas de este sector. Ante esta designación, el mandatario hidalguense conminó a la nueva integrante del gabinete a conducirse de manera íntegra, a cumplir eficientemente con la alta responsabilidad que se le ha conferido. Y por último, en el estado de Veracruz, la aprobación ciudadana del gobernador Cuitláhuac García va en aumento y dio a conocer la encuesta mensual Campaigns y Elections México, según el estudio que analiza diversas categorías, entre las que te destacan capacidad, generación de
empleo, combate a la pobreza, seguridad, finanzas, salud y honestidad, el mandatario ha recibido un aumento a su aprobación. Y con esto, don Nacho, cerramos ya esta última edición de la Semana del Ganso Informativo. El lunes, todo indica que tendrán ya por acá a los titulares de este programa, así que les dejamos el comercial. Recuerden que a las 11:30 más o menos estamos transmitiendo El Aguijón y estamos ahí nosotros juntos también para que nos estén ahí sintonizando, don Nacho. Nos vemos, hasta luego, bonito fin de semana. Bonito debate, ¿eh? Buen debate, ahí nos estamos viendo el domingo. Nos vemos.